es que su hijo, dice, ha sufrido una hemorragia cerebral. Hemos tenido pacientes que con una arteria que se ha roto han fallecido, dice, han muerto. Su hijo está con 3, del 1 al 4, su hijo está en el 4, está en lo más crítico. Si él llega a vivir, a salvarse, puede quedar con alguna discapacidad. Puede quedar ciego, puede quedar mudo, puede quedar cuadripléjico, cualquier cosa puede suceder en caso de que él se salve. Pero lo más probable es que él en cualquier momento pueda irse. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y no hay que callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque nuestro testimonio refleja el poder de Dios. Nuestro testimonio aumenta la fe de una persona. Por eso es tan importante que no nos quedemos callados. Cuando Dios sanó al endemoniado Gadareno, cuando lo hizo libre, Él le dijo: ve y cuéntales a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y este es el propósito de este canal, que le contemos al mundo entero lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, y el día de hoy me acompaña la hermana Marjorie. Hermana Marjorie, Dios te bendiga. Dios les bendiga, mi hermana. Empiezo saludando, dar gracias al Señor Jesús por un día más de vida, por la oportunidad que me da de poder compartir todo lo bueno, lo maravilloso que Él ha sido con mi vida, con mi familia. Mi nombre es Marjorie Guanuche, tengo 38 años de edad, soy de la ciudad de Zamora, Zamora Chinchipe, Ecuador. Hermana Marjorie, gracias por participar, por tomar tu tiempo y contarle al mundo entero lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntanos cuál es el testimonio que tienes el día de hoy para la audiencia. Bueno, uno de todos los testimonios que tengo muchísimos, pero uno que en verdad ha marcado mi vida es el de mi hijo, mi primer hijo. Tengo 4 hijos. Yo vivía en unión libre hace muchos años con mi esposo. Tenemos 4 hijos, como les comentaba. El primero, en ese entonces, hace 5 años, fue lo que sucedió esto. Justamente en mayo, ahora se cumple 5 años, estábamos en casa todos en familia, íbamos a preparar una comida por el Día de las Madres. Entonces mis hijos, como un día cualquiera normal, estaban jugando en el patio y ya era ya se aproximaba la hora de la merienda. Entonces ellos llegaron, ya se los llamó para que vengan a comer. eh, y mi hijo, el primero, llega y me dice: mami, dice, me duele la cabeza. Y le digo: mi hijo, ¿te golpeaste? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Me dice: no, no, mami, no, no me pasó nada. Le digo: bueno, entonces anda, cámbiate, porque él estaba sudado de lo que había jugado. Entonces se fue a cambiar y yo terminé de servir la comida. A lo que ya todos regresan, se sientan a la mesa. Mi esposo dice: ¿qué pasa con Camil? Se llama mi primer hijo. ¿Qué pasa con Camil que no llega? Le digo, dice que le duele la cabeza, que se siente mal. Dice: pero ve a verle porque ya estamos todos aquí. Entonces voy a verlo y mi hijo lo encuentro sentado en su cama, estaba como muy agitado y le digo: ¿qué pasa, mi amor? ¿Todavía te duele la cabeza? Me dice: sí, mami, me duele fuerte la cabeza, siento náuseas, siento ganas de vomitar. Entonces en ese momento yo le ayudo para ir al baño y él empezó a caminar como tambaleándose, como que estuviera como un borrachito, ¿no? Entonces, y yo le digo a mi esposo, le digo: mijo, algo pasa, le llamo y él viene inmediatamente él lo coge y mi hijo empezó como más mareado y, y lo llevó al sillón. Mi hijo no avanzó, llegó al sillón así prácticamente en brazos de mi esposo, lo sentó y se desmayó. Entonces fue un momento muy, muy desesperante para todos porque nunca había pasado algo así en la familia. Entonces mi hijo se desmayó, mi esposo se desesperó, dice: vamos todos, suban al carro. Lo subió en brazos, lo sentó y todo quedó en casa abierto, las puertas, las ventanas, todo, porque como, o sea, uno en ese momento no piensa en nada.
Entonces lo subió al carro inmediatamente, tal y como estábamos, salimos a Zamora, que el lugar donde nosotros vivimos queda a 40 minutos de Zamora. Entonces ya llegamos a Zamora. Yo no le, en el trayecto yo no le sentía el pulso de mi hijo, le tocaba en su manito, pero no le sentía el pulso. Entonces yo le tocaba la nariz y sentía que él estaba respirando. Y se me hacía que mi esposo manejaba muy lento cuando él siempre manejaba rápido y le decía, muévete, apúrate, apúrate, pasa. Y él en realidad estaba yendo muy rápido, pero la desesperación y el sufrimiento de uno en ese entonces era que iba muy despacio. Pero bueno, al final llegamos en 30 minutos en lo que el trayecto normal es 40. Bueno, llegamos a Zamora, que es un cantón, no tiene todos los servicios con los que debería contar un hospital básico. Bueno, entonces llegamos aquí, pero era lo más cercano que tenemos. Llegamos a Zamora y inmediatamente lo pasaron a urgencias. Ahí los médicos le revisaron y más o menos llegamos como 7:30 de la noche, porque eso fue el 31 de mayo del 2021 en la noche, 7 de la noche más o menos sucedió esto en la casa. Hasta llegar a Zamora, pues había transcurrido ya una media hora. Entonces, ya estando ahí, los médicos empezaron a revisarle y no nos permitían pasar. Dijeron, no, está en cuidados críticos porque no podemos decirle qué es lo que tiene, porque en sí el hospital no tiene todo lo necesario, no tiene para tomografías, nada de eso. Entonces me decían, no, él simplemente decía, él está en cuidados críticos, decía. Empezaron a llegar los médicos, que como fue en la noche, pues no estaban ahí. Empezó a llegar el pediatra, llegó la anestesióloga, llegó el director del hospital, y empezaron a llegar así. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en realidad era algo grave porque empezaron a llegar todo ese tipo de especialistas, ¿no? También empezaron a llegar los compañeros de mi esposo. Fue pasando el tiempo, nadie nos decía nada, que sigue igual, que lo están revisando, que están chequeando. Ya eran las 8, 9 de la noche, nadie nos decía nada. A las 10 de la noche, eh, 11 de la noche, un compañero de mi esposo le dice, no, mira, dice, tu hijo se va a morir aquí, sácalo, sácalo, porque no están haciendo nada, no nos dan ninguna respuesta, sácalo, dice, si es por el dinero yo te presto, no te preocupes, dice, yo te presto, pero sácalo, sácalo de aquí porque no nos dan ninguna respuesta. Entonces, había otra compañera también de mi esposo que también estaba ahí, que es amiga en común de los 2, y ella me decía: "No, tranquila", dice mi hija, "tranquila, Dios sabe cómo hace, tranquila", dice, "no lo saques, porque si tú lo sacas ya no es responsabilidad del seguro", dice, "y más que todo", dice, "te va a costar muchísimo más afuera". Entonces, estábamos como en eso. Mi esposo era como que tenía un poquito más de desesperación, estaba más preocupado, o sea, yo también estaba preocupada, pero como que Dios me daba un poco más de tranquilidad y serenidad a mí. Entonces yo le decía, no, esperemos a ver qué es lo que pasa, qué nos dicen. Y bueno, más o menos a eso de las 12 de la noche ya nos dicen, sabe que nos dieron luz verde para pasarlo a Loja, ya nos dieron la apertura ahí para recibirlo en Loja, entonces lo vamos a movilizar allá. Y lo movilizamos en la ambulancia, que fui yo acompañándole a él, a mi hijo, y mi esposo se fue detrás con los niños en el carro, en el auto de nosotros. Entonces, llegamos a Loja más o menos a la 1:30 de la mañana. Y igual en el hospital nos dicen, sabe que aquí no tenemos tomografía, tenemos convenio con tal parte, vayan y llévenlo allá. Lo llevamos allá, le hicieron la tomografía más o menos a eso de las 2 de la mañana y, y dicen, tiene que regresar y esperar los resultados. Entonces regresamos al hospital y me empiezan a hacer una serie de preguntas, que con quién estuvo, si salió con sus amigos, si ha ingerido alcohol o si él ha probado las drogas o estado en algo de eso. Y yo le decía, no, nada de eso, porque gracias a Dios mis hijos solo jugaban entre hermanos, ellos ni siquiera les gustaba salir a jugar con los amigos y pese que yo le decía, vaya, mi hijo fue, pero ellos no les agradaba eso, entonces preferían quedarse en casa.
y jugar entre ellos. Entonces decían, no, 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 pero es que de pronto usted no se dio cuenta y todo. Decían, no, señora, no, le decía yo a las enfermeras, no, nada de eso ha pasado. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo, a las 4 de la mañana ya nos llegan los resultados y nos dice, sí, señora, tenía razón, dice, no, nada de eso ha pasado, dice, en sí lo que su hijo tiene, dice, ha sufrido una hemorragia cerebral. Lo normal, dice, en la cabecita es que haya agua y su hijo en su cabecita tiene sangre, todo está lleno de sangre, su cerebro está inflamado, se le han roto 3 arterias del cerebro y lamentablemente lo que él necesita no tenemos acá. Acá en la ciudad de Loja, en ninguna clínica tenemos lo que necesita. Él necesita equipo de embolización y UCI pediátrico. Lo que podemos hacer es dirigir a cualquier clínica que tenga convenio con el seguro y abrir la red a ver quién nos recibe. Entonces, bueno, gracias a Dios tengo una sobrina que es médico, ella me ha ayudado muchísimo en todo, en todo. Entonces ella inmediatamente me empezó a pasar los contactos de todas las clínicas a nivel del país que tenían convenio con el seguro. Entonces empecé a llamar, me decían, no, o tenemos uno, no tenemos lo otro, no, no hay disponibilidad de camas, en sí, entonces fueron muchas cosas que surgieron en ese tiempo, no me daban una esperanza, pero a la final, al día siguiente, más o menos a las 12 del día, una clínica que llamé me responde, me dice, sí, sí tengo. En ese momento fue como escuchar la voz de un ángel que me decía, tranquila, todo va a estar bien. Escuchar la voz de ese médico que me dijo, tranquila, no se preocupe, tengo lo que necesita. Inmediatamente les pongo para que trabajen en esto al trabajo social para que puedan articular su necesidad. Entonces, avisé en el hospital y lo hicieron rápido. A la 1 de la tarde le dieron la transferencia a Cuenca, a la clínica. Entonces, igual salí con mi hijo, mi esposo igual fue, ya los había dejado a mis hijos encargados con mi suegra en la ciudad de Loja, entonces él fue más atrás porque tenía que llevar cositas, ropas, todo eso, para nosotros poder estar en Cuenca en el tiempo que necesitaba mi hijo el cuidado. Entonces fuimos a Cuenca, más o menos llegué en la tarde, inmediatamente lo llevaron a la UCI y mi hijo estaba al principio, bueno, pues estaba dormido, luego empezó a moverse, pero él no tenía conciencia de lo que hacía, entonces tuvieron que amarrarlo, lo sujetaban de las manitos porque con todas lo que él estaba con los sueros y tantas cosas que le ponen, él se lo sacaba, inconscientemente se lo sacaba porque le estorbaba y eso. Entonces mi hijo estaba sumamente desorientado y lo ingresaron a la UCI. Y luego ya, pues, el médico nos llama y nos dice: "Miren", dice, "lo que pasa es que su hijo", dice, "ha sufrido una hemorragia cerebral. Hemos tenido pacientes que con una arteria que se ha roto han fallecido", dice, "han muerto. Su hijo está con 3, del 1 al 4, su hijo está en el 4, está en lo más crítico. Si él llega a vivir, a salvarse, puede quedar con alguna discapacidad. Puede quedar ciego, puede quedar mudo, puede quedar cuadripléjico, cualquier cosa puede suceder en caso de que él se salve. Pero lo más probable es que él en cualquier momento pueda irse. Entonces, para uno como padres escuchar eso es muy duro, es muy duro. En ese momento yo decía: "No", o sea, en mi mente yo decía: "No", o sea, todo lo que decía el médico le miraba y era como que decían: "No", o sea, sentía tranquilidad, decía: "No, Dios lo va a sanar". Lo que los médicos digan es una cosa, pero lo que Dios hace, Él es el único que tiene la última palabra. En todo ese proceso, los médicos dijeron: "Vamos a hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, pero conscientemente ustedes saben que en cualquier momento él puede fallecer, se puede ir". Le vamos a hacer la embolización al cuarto día, tenemos que esperar a ver cómo, lo único que le podemos dar es anticoagulantes porque tenía sangre en su cabecita. Le podemos dar anticoagulantes porque es más difícil abrir el cráneo y es más complicado para él que hacerle una embolización. Entonces dijeron, vamos a esperar 4 días para ver cómo va avanzando
y según eso para ver si le hacemos la embolización. Mm, Solo únicamente les podemos dar anticoagulantes, esperando que se pueda filtrar en la sangre que tiene por unas pequeñas arterias que hay que conectan el cerebro con el cuerpo. Esperamos que por ahí se pueda filtrar, pero cabe también la posibilidad de que al momento que se taponen, hasta ahí llegó, hasta ahí puede, o sea, muere. Nosotros empezamos a pedir mucho a Dios en todo, desde que pasó hasta mis hijos, como gracias a Dios conocimos, nos acercamos al Señor unos años antes. Entonces mis hijos también ya le habíamos enseñado a orar, a pedir a Dios, que en vez de preocuparse, más bien nos ocupemos en orar. Entonces mis hijos en el trayecto que veníamos ya desde la casa, ellos venían orando, orando, orando. Claro, mi niña pues como mujercita, ella se ponía a llorar y mis otros hijos, pues el segundo decía, no llores, ñaña, no llores, ora. Entonces oraban también. Entonces fue eso lo que hicimos cuando estábamos en Cuenca. Empezamos muchísimo, muchísimo a orar. Sabíamos que todo depende del Señor. Pasó el tiempo, nosotros éramos solo de rodillas, no sentíamos vergüenza de nada porque sabíamos que Dios es el único que podía sanar a mí. Sentíamos una angustia como padres, desesperación, impotencia de no poder hacer nada, pero nosotros éramos orando, orando, orando y pidiéndole a Dios, clamando. Solo el momento que dormíamos era como que sentíamos un poquito de paz, de tranquilidad, pero nos despertábamos a la madrugada, nos quitaba el sueño y era como seguir en la misma pesadilla. Dios fue tan bueno con nosotros que en las clínicas por lo general no permiten quedarse ahí, pero a nosotros nos permitieron quedarnos ahí, a descansar ahí, a dormir ahí. Nos permitieron todo lo que comúnmente no se hace, nos permitieron a nosotros. Nos permitieron ponerle música en la UCI, nos permitieron ponerle un radio con alabanzas. Nosotros, mi esposo pues, compró un radio y le puso música ahí en la UCI. Generalmente eso no lo permiten. Y mi esposo le puso y nos permitieron y todo el tiempo mi hijo era escuchando alabanzas mientras él estaba dormido y todo le poníamos música cristiana, escuchando música de Dios. Y pasó los 4 días, le hicieron la embolización, e igual era sumamente todo riesgoso. Nos decían que solo el momento de ponerle, para que respire por la gargantita podía quedar. O sea, pueda que no aguante la anestesia, pueda que no resista. Entonces, le hicieron todo eso. En todo ese tiempo, el Señor nos ha demostrado que Él era el único que podía ayudarnos. Porque de una u otra manera agradezco muchísimo a la gente que nos apoyó, no se hicieron esperar. Sabemos que Dios mueve los corazones de la gente, eh, pero esto nos quería demostrar algo, Dios. La gente no se hizo esperar, los compañeros de mi esposo empezaron a hacer colectas y llamaban a él, me llamaban a mí, la familia, y nos decían, mira, te deposité tal cantidad, mi familia también, la de mi esposo, los amigos, todo, o sea, todo. Créanme que era el momento cuando nosotros más dinero teníamos en la cuenta. Teníamos bastante dinero, y gracias a Dios, o sea, nos lo dio. Y, y incluso en mi barrio me llamó el presidente del barrio, me dice, Mayuri, mira, sé que estás pasando por esto, estamos atravesando esta situación, necesitan que les hagamos una maratón, porque gracias a Dios acá la gente es bien unida, bien solidaria, necesitan que hagamos esto para recaudar fondos. Y yo le dije, le rechacé, le dije, agradezco mucho, le digo, la buena voluntad que tienen, pero en realidad lo que nosotros no necesitamos es dinero, lo que nosotros necesitamos es oración. Si pudieran ayudarnos en oración, les agradeceríamos muchísimo, que eso es lo único que le va a sanar a mi hijo, porque Dios nos había puesto en una buena clínica, no era que necesitábamos comprar algo, no, gracias a Dios tenía todo, esa clínica tenía todo. Entonces era como que nosotros, eh, Dios nos dijo a través de todo eso, tú puedes tener mucho dinero, puedes tener todo lo que tú quieras, estar en una buena clínica con los mejores médicos, pero si no tengo a Dios, no tengo nada. Entonces, era saber que la vida de mi hijo y la de todo ser humano depende solo de Dios. Eh, Nosotros pedíamos oración sin vergüenza de nada, pedíamos oración en las redes sociales,
comentábamos lo que estaba pasando y pedíamos oración, la gente nos ayudaba con oración. También pedía a Celestial Estéreo de Colombia, la radio, porque la escuchaba muchísimo, mandaba fotos, también nos ayudaban y mensajes de los hermanos que tranquilos, de la iglesia misma de acá de nosotros, que estamos en oración, mi hermana, tranquilos, Dios va a hacer la obra, Dios sanará. E incluso del exterior, de España, de Estados Unidos, la gente nos ayudaba, familiares, amigos, nos ayudaba muchísimo con oración. Hubo un día que pasamos a la UCI y mi hijo no nos vio. Estábamos como a 3 metros, pasábamos la visita y ya entramos y mi hijo no nos vio, estaba con los ojos abiertos y nos dice, papi, mami, dice, ¿dónde están? Y nosotros le decimos, estamos aquí, pero él no nos vio, entonces, y estaba con los ojitos abiertos, inmediatamente llegó, y justo llegó la médico a pasar visita, entonces nos dicen, espérenos afuera. Nosotros salimos y salimos sumamente desanimados. Hubo un momento en que le diría como que estábamos a punto de perder la fe, la esperanza, porque ese día fue el más doloroso porque mi hijo no nos vio y nosotros dijimos, se va a quedar ciego, no, mi hijo va a perder la vista porque no nos vio, no nos reconoció, estaba cerca. Nos pusimos a llorar, orábamos y pedíamos a Dios que nos dé fortaleza porque nosotros sentíamos que mi hijo se iba a quedar ciego. Entonces, yo había buscado en internet, puse un mensaje para, para aumentar la fe, me salió un mensaje de Dante. Y yo nunca soy de leer los comentarios, pero en ese día pinché el botoncito para ver los comentarios y justamente el primer comentario relataba de una joven que tenía el mismo caso de mi hijo, de todo lo que le estaba pasando a mi hijo. Y ella contaba su testimonio y decía cómo Dios la sanó. Entonces, yo vi en eso una respuesta ante nuestra petición, que Dios me decía, estamos aquí, tranquila, estoy contigo, estoy con ustedes, no se preocupen, yo estoy aquí con ustedes. Entonces le digo a mi esposo, mira, le digo, o sea, es una muestra de que Dios nos está ayudando, Dios está aquí con nosotros y sentimos un poco de tranquilidad. En ese momento me llegó un mensaje, también algo que marcó mi pensamiento, mi fe, me ayudó muchísimo. Me llegó un mensaje de una amiga que tengo en España y ella me dice, mira, Mayuri, dice, estábamos orando por tu niño, dice, tranquila, ella siempre también estaba al pendiente, dice, pedí oración, dice, y te mandé un audio, te mando un audio para que tú lo puedas escuchar y pueda de algo servirte de esperanza. Y créame que ese lo escuchamos con tanta atención y fue algo que en verdad, o sea, marcó ese mensaje que justamente está en en Mateo 15, versículo 27 y 28, que habla de la fe de la mujer cananea. Entonces, algo que ella decía en ese audio era que respondió él y dijo, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dice, y la hija, y ella respondió, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, para mí fue como que algo yo entendí en ese proceso, que nosotros no éramos bautizados aún. Entonces, yo no me, nos sabíamos que no éramos, como decir, hijos legítimos de Dios. Entonces decía, yo le pedía al Señor y le decía, Señor, aunque sea una migaja, créeme que con una migaja que pudiera recibir de ti, sé que mi hijo va a sanar. Eso fue algo que yo lo hice con tanta fe, con tanto temor hacia Dios. Hice que en ese momento yo sentí que en ese momento Dios escuchó y sanó a mi hijo. Cuando hablábamos también de un salmo que dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, sentía que mi hijo y que yo y nosotros como familia estábamos pasando por ese valle.
y lo tomaba tan literal, todas los versículos bíblicos que, que leía y decía, no temeré ningún mal porque tú estarás conmigo. Sabía que Dios está con nosotros, que Él iba adelante, que Él iba con mi hijo, iba sanándolo y Él iba a hacer todo. Mi esposo también en un momento dado dice, mi hija dice, ¿sabes qué? Algo se me vino, dice, a la mente y siento que la sangre que Dios derramó por nosotros, dice, eh, es como que mi hijo también está derramando esa sangre sobre nuestra familia, dice, o sea, como que lo está tomando y que Dios lo va a sanar y que Dios va, en base a eso, Dios va a fortalecer nuestra familia, que Dios quiere que pasemos este proceso para algo mejor. Entonces, todo lo relacionábamos, em, lo relacionábamos con todo el proceso que estábamos pasando. Luego de ello, hicimos una visita porque escuchamos un caso de un niño de Loja que estaba atravesando una dificultad y estaba en Cuenca también, quedaba como a unas 5 o 6 cuadras de la clínica donde estábamos y como nosotros podíamos pasar a verlo a mi hijo solo media hora, entonces decidimos con mi esposo ir a visitar y poderles dar a los padres una palabra de aliento, que nosotros también estábamos por la misma situación y que entendíamos lo que ellos estaban atravesando. Fuimos, los visitamos, los buscamos, los contactamos, nos ubicamos con ellos y les pudimos hablar. Mi hijo estaba programado para pasarlo de la UCI ya a piso, eh, 2 días después, pero en ese día que nosotros lo hicimos, regresamos ya a la clínica, no nos demoramos creo que ni una hora y regresamos y los médicos nos dicen, dice, los estábamos buscando, ¿a dónde se fueron? Y nosotros dijimos, bueno, aquí estamos, nos fuimos a regresar. Entonces dicen, ya en este momento le vamos a pasar a su hijo, dice, a piso. Y él ya había pasado por el proceso de embolización que duró como 4 horas, pero gracias a Dios todo fue marchando muy bien. Lo pasaron a piso y nosotros nos dimos cuenta en ese momento que con un acto de humanidad que uno se cometa, Dios lo ve todo y Dios no es deudor de nada. Y mi hijo le tenían programado para 2 días después para trasladarlo a piso. Entonces, y nosotros con ese pequeño acto, Dios, sentimos que Dios lo vio y lo tomó de buena manera, porque ya nos permitió, nos respondió, permitiéndonos poder estar más tiempo con mi hijo y ya pasarle a UCI, perdón, de UCI a piso. Entonces, ahí fue tan lindo porque ya podíamos estar con mi hijo, pudimos ya estar todo el tiempo con él, como que ya iba sanando, iba pasando el proceso. Llegaban los médicos, tenía todo, todo, absolutamente todo. Nos dijeron que mi hijo, por lo que había pasado, podía quedar con alguna secuela. Los médicos nos decían que, que pueda que él no recuerde las cosas que pasaron, pueda que él tenga que recuperar un año de clases, tenga que perderlo. Y nosotros decíamos, bueno, no importa, o sea, no es nada, lo importante es que mi hijo está vivo, que está bien. Pasó el tiempo, fue avanzando y hasta en el momento de pagar, hay un deducible que el seguro no cubre. Entonces mi esposo ya fue a pagar cuando ya nos dieron el alta, fue a pagar y dice que la gente en la cola iba pagando 6,000, $7,000, $20,000, $3,000, dice, y yo me preocupaba, decía, chuta, ahora cuánto será de pagar. Entonces, y cuando ya le tocó a él, le tocó pagar un valor menos de $300. Entonces mi esposo llegó agradecido, llorando, me dice mi hija, dice, mira lo bueno que es Dios. Todo el mundo iba pagando por miles, y yo apenas pagué, dice, menos de $300. Dice, y salimos muy agradecidos con Dios por todo lo que él había hecho en la vida de mi hijo. Y incluso los médicos se sorprendieron de cómo él sanó, cómo él se recuperó cuando estaba en un grado muy crítico que anteriormente nunca había pasado, que con una arteria que se ha roto, ha muerto.
pero él estaba con 3 arterias, él estaba en lo peor. Y los médicos decían, nosotros admiramos, decían, la fe que ustedes tienen, porque eso lo sanó, nunca había pasado esto acá. Algo que me estaba olvidando, cuando estaba en la UCI, mi hijo en lo inconsciente que estaba, porque él estaba sumamente desorientado, él nos dice: "Mami", dice: "Quiero hablar con el pastor". Y nosotros decimos: "¿Con el pastor? ¿Con qué pastor?". Porque ya habían transcurrido varios pastores en la iglesia. Entonces me dice: "Con el pastor Marcos Zurita", dice. Fue el primer pastor que nosotros conocimos en la iglesia. Entonces, nos permitieron en la UCI hacer una videollamada. Mi hijo se hizo una videollamada, el pastor habló con él, oró por él, y todo ese proceso fue algo, o sea, algo tan inexplicable que nosotros decíamos: "Guau", o sea, cómo Dios sanó a mi hijo, cómo se nos permitió todo, algo que normalmente no lo hacen. Y todo eso, o sea, nos dieron, nos ayudaron, y por la gracia de Dios, mi hijo hoy está sano, está bien, salió. Claro, tuvo que hacer rehabilitación, pero fue por corto tiempo, solo por 6 meses, y mi hijo se sanó, quedó bien para la gloria y la honra de Dios. Hermoso testimonio, hermana Marjorie, de la obra maravillosa que Dios hace. Es que tenemos un Dios grande que aún hace maravillas y yo quiero compartir unas fotos que tú compartiste conmigo. Cuéntanos acerca de estas fotos. Como vemos en esa foto, pues eso era un antes. Mi primer hijo, el mayor, es el que está de camisa de buzo amarillo. Ellos son mis 4 hijos. El segundo es el que está de camiseta blanca a mi derecha, y luego sigue la nena que se llama Cisne, y el último que se llama Caleb Misael. Aquí tenemos la foto cuando mi hijo estuvo en la UCI, cuando ya despertó y le podíamos dar agua, había que darle solo en gotitas el agua, y mi hijo entonces tenía 13 años. En la foto de en medio está mi esposo, mi hijo, cuando ya estuvimos ya en piso, ya lo pasaron al piso, y ahí ya pudimos estar con él todo el tiempo. Y la última foto donde ya mi hijo está parado fue cuando ya estábamos saliendo de la clínica. Ahí mi hijo salió caminando, salió muy bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios. Claro, salió muy, muy flaquito, muy delgadito por todo el tiempo que él había estado ahí, no comía, solo le daban vitaminas a través del suero, pero gracias a Dios lo importante es que mi hijo salió bien, salió vivo, salió caminando, y estábamos muy, muy agradecidos con el Señor por eso. Esta es una foto de cuando él estuvo en la UCI. Tenemos la tomografía de cómo su cerebro estaba lleno de sangre. Estaba sumamente inflamado porque lo normal que hay en el cerebro es agua y no sangre, entonces el cerebro se inflama. Como las arterias estaban ahí rotas, todavía ahí estaban 3 arterias del cerebro rotas, y ahí está mi hijo en la UCI. Bueno, esta es una foto ya actual. En la del cumpleaños, pues él está ya recuperado. Y la siguiente es como la foto, a ver, de cuando están en la iglesia. Mi hijo es el mayor, el que está sujetando algo blanco, él está de camisa casi color turquesa. Mi segundo hijo es el que está junto al señor de camiseta blanca, junto al señor que está de traje. Y ellos, gracias a Dios, asisten a la iglesia, sirven al Señor, y muy agradecida con Dios. Es una foto actual, cómo está mi hijo. Por la gracia de Dios, en este mes cumple ya los 18 años y termina su colegio, y si Dios lo permite va a la universidad. En la segunda imagen es donde es la iglesia a la que nosotros vamos, son los jóvenes con los que ellos comparten, los compañeros de escuelita de la iglesia. Hola, Caleb. Quiero, ñaño, tranquilo. Yo también les quiero Hola, mucho a Cami. los tres. Hola, ñaño. Estate tranquilo, ñaño, tú eres fuerte. ¿Ya? Ya. Va a pasar. Hola, Ya, ñaño. cisne. Yo también te quiero mucho, ñaño.
tranquilo, no te preocupes, ya Jesús te va a acompañar y te va a curar, ¿ya? Ya. Ya, tranquilo, ñaño. Gloria a Dios, hermana Marjorie, por este hermoso video, por este hermoso testimonio. Vemos la obra maravillosa de Dios. Dios tenía un plan perfecto para tu hijo. Ahora lo vemos que está en la iglesia, ya se está desarrollando bien, una persona normal, no quedó con ninguna secuela, podríamos Amén. decir, como decían los Ujú. médicos, es un jovencito normal. Amén, sí, mi hermana. En el proceso como es mi primer hijo, yo le había entregado a Dios como primicia de mis hijos. Entonces yo le decía al Señor, Señor, sánalo, es tuyo, yo te lo entregué a ti y tú verás lo que haces con él, Señor. Es tu hijo, tú me diste el don de poder ser madre y ahora a ti mismo te lo digo, que seas tú quien lo sanes, que seas tú si lo tienes que sanar o si tú te lo tengas que llevar hasta eso, le decía el Señor, pero que todo sea tu voluntad. Pero en mi corazón estaba que Dios lo iba a sanar. Nunca perdimos la fe. Algo que algo que yo siempre, decíamos con mi esposo en todo este proceso, nunca le decíamos al Señor: "¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué haces esto?". No, más bien siempre aprendimos a decir: "¿Para qué, Señor? Enséñanos, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres enseñar con todo esto?". Entonces, algo que yo aprendí como madre, a poder disfrutar los momentos con mis hijos, porque anteriormente yo era una mamá sumamente gritona, posesiva, quería que se hagan las cosas rectas, que cuidado vaya a estar así, que no sé. En el día de hoy, luego de eso, o sea, fue como que Dios nos botó al piso y llegamos a lo más profundo y de ahí Dios nos levantó. Entonces, luego de eso uno ya ve la vida de diferente manera, uno ya no se molesta porque la pared está rayada, porque no arreglan su ropa o por cosas así que en realidad son cosas sencillas que a veces uno se frustra o se enoja por ese tipo de cosas, pero ahora no, ahora uno da gracias a Dios de poder tener a los hijos con nosotros, de poder disfrutar de ellos, de dar gracias a Dios que mi hijo está comiendo en la mesa conmigo y no estoy en una sala de hospital llorando o en un camposanto también sufriendo por la pérdida de un hijo. Entonces, todo ese tipo de cosas uno se aprende. Y, y también algo que no les había mencionado fue que cuando uno empieza a hacer las cosas bien, es como que el demonio se levanta contra uno. Nosotros en ese año, en 2021, como les decía, vivíamos en unión libre, pero luego en el 2021 tuvimos la gracia de casarnos con mi esposo, entonces nos casamos en abril y en mayo empezó todo esto. Entonces fue como que uno empieza a hacer las cosas bien y el enemigo se levanta para que uno diga, ay no, pero ¿por qué me casé? Estaba bien, no tenía muchos problemas cuando estaba viviendo así, pero no, son los ataques del enemigo para que uno desista de la fe, para que uno desista de seguir a Dios y aprendimos mucho de eso. Y sabemos que cuando vienen este tipo de pruebas, es un proceso que Dios nos da para que seamos más fuertes, para que podamos soportar lo que vendrá. Nos enseña, porque dice que a los hijos que ama, el padre le enseña, le corrige, pero los que no, pues están bien. Entonces sabemos que cada proceso ese es Dios enseñándonos y queriéndonos mostrar y glorificarse en nosotros. Como les mencionaba, también yo escuchaba la radio celestial, la escucho hasta ahora. Agradezco muchísimo a los hermanos que oraron por nosotros, que oraron por mi hijo, al hermano Héctor, la hermana Rosemary. Agradezco muchísimo de todo corazón porque yo pasaba fotos, ellos nos ayudaban con cadena de oración y a todos los hermanos que oraron por nosotros, a todas las personas, familias, amigos que nos ayudaron con oración, que fue lo que les sanó a mis hijos y de una u otra manera también nos ayudaron económicamente, solventaron algunos gastos. Entonces, lo que yo le decía, escuchaba en la radio, escuchaba muchos testimonios y mientras yo hacía las cosas de la casa decía: "Señor, ¿cuándo me pones algo a mí así para y créeme que yo no voy a desconfiar de ti, y yo voy a permanecer firme en la fe".
pero yo quiero saber que tú estás conmigo y yo pienso que si tú me pones alguna cosa como escucho que les pasa a la gente y que Dios y se ha mostrado con ellos, entonces yo diría, Señor, sí estás conmigo, porque yo como sé que sí, que tú estás conmigo, y yo le decía así al Señor, y después me di cuenta que yo alguna vez te dije eso. Entonces, fue como me di cuenta ya después, y fue como que Dios me dijo: "Ah, ¿quieres algo así? Entonces mira, ¿quieres una prueba que yo estoy contigo? Aquí está". Y luego dije: "No, Señor, gracias, gracias por glorificarte en mi familia, sé que mi hijo es un milagro, pero ya no quiero más pruebas, Señor, gracias, hasta ahí nomás". Que Dios a veces nos manda pruebas para pulirnos, para fortalecernos, porque en esas pruebas es cuando más buscamos de Dios, hermana Marjorie. Esas pruebas son las que nos acercan más a Dios en oración, en ayuno y como tú decías, pegada de la mano con otros hermanos de la iglesia, orando por ti, Celestial Estéreo, los de la radio, una familia en Cristo. Ahí es Amén. cuando nos unimos, ahí es cuando buscamos más de Dios. Y el clamor de una madre, hermana Marjorie, mueve el corazón de Dios. Y la Amén. oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, hermana Marjorie, por compartir este hermoso testimonio. Bueno, y si tú estás viendo este testimonio y fue de bendición para tu vida, compártelo. Que si fue de bendición para ti, podrá ser de bendición para otra persona. Y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga.